Bienvenidos. Este es el taller de dramaturgia en confinamiento, el encierro como una posibilidad creativa. A través de este taller revisaremos los elementos principales de la dramaturgia y qué es una obra dramática. Trabajaremos sobre el conflicto, el espacio, los personajes, el tiempo y cuál es la estructura de una obra dramática. No es necesario que ya hayas escrito una obra o que tengas experiencia previa. A través de este taller identificaremos los elementos para poder comenzar a escribir. Y acudiremos a los elementos que tenemos en nuestro encierro, en nuestro estado de confinamiento. Por ejemplo, las fotografías, nuestras agendas de pequeño, nuestros archivos, nuestros videos. Ocuparemos todo ese material para poder dar un puntapié a una escritura dramática. Daremos inicio con lo que es una obra dramática. Para comenzar a hacer nuestra obra dramática, tenemos que primero preguntarnos, ¿qué es una obra dramática? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de obra dramática? Bien, son aquellas obras las cuales responden a una lógica con inicio, nudo y desenlace. En el inicio, nosotros vemos el deseo de un personaje. Empezamos a conocer al personaje, vemos su deseo, hay un equilibrio el cual comienza a desestabilizarse y surge un conflicto. Nuestro personaje se ve en un conflicto. Para que luego, en el nudo, el conflicto crece, el desequilibrio aumenta. Surgen los obstáculos para que nuestro personaje alcance su objetivo, para que finalmente, en el desenlace, se rompa el equilibrio. Se genera un nuevo equilibrio. Nuestro personaje entra en una nueva estabilidad. Puede haber alcanzado o no su objetivo, pero sí se enfrentó al conflicto. Esto responde a una lógica aristotélica, donde podemos encontrar en la poética de Aristóteles esto que está anteriormente planteado. Y es la estructura básica para la creación de una obra dramática. Ahora, que ya respondimos lo que es una obra dramática, podemos comenzar a identificar los elementos que la componen. Y comenzaremos por el espacio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacio? Respondemos a la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde sucede la acción? ¿Dónde están nuestros personajes? Y este espacio puede ser tanto abierto como cerrado. Es un lugar donde van a habitar nuestros personajes y va a suceder la obra dramática, ¿cierto? Entonces puede ser abierto o cerrado. Un ejemplo de esto sería una casa en el campo. Tenemos un espacio cerrado, ¿cierto? La casa, la cocina de una casa, para ser más específico. Y un espacio abierto sería la pampa que está fuera de la casa. Podemos identificar esos espacios incluso ahora en nuestros espacios de confinamiento y comenzar a ver, ¿qué espacio cerrado tengo? ¿Qué espacio abierto tengo? Bien, además de abierto y cerrado, los espacios pueden ser tanto exteriores como interiores. Esta misma casa que tenemos, podemos identificar el living de la casa.
un espacio interior. Pero también podemos reconocer un espacio exterior, la calle que está fuera de la casa. Podemos hacer lo mismo ahora, identificando qué espacio interior tengo en mi situación de confinamiento y qué espacio exterior tengo. También están los espacios que evocan los personajes, y ahí es cuando surge la memoria del personaje. Podemos evocar a partir de la memoria del personaje. Entonces recuerdo, ¿qué espacio de infancia, por ejemplo, habitaron los personajes? ¿La misma casa? Pero años atrás. ¿Cómo era esa casa años atrás? ¿Cómo era ese living? ¿Cómo era esa cocina años atrás? ¿Cómo eran esas calles? ¿Estaban pavimentadas? ¿Eran pisos de tierra? ¿Tenían vecinos? ¿Afuera era una pampa? Y entonces comenzamos a armar el contenedor de nuestra obra. El espacio donde nuestros personajes se van a encontrar en conflicto. Vamos a seleccionar 4 fotografías y en ellas vamos a identificar sus espacios. Identificaremos si es un espacio abierto o cerrado. Yo he seleccionado las siguientes. Estas son mis 4 fotografías seleccionadas. Bien, podemos identificar una salida a la nieve como un espacio abierto. A partir de esta fotografía también podemos pensar y fabular un espacio cerrado de él. ¿Dónde se estaban quedando ellos? Por ejemplo, acá encontramos la llegada de un niño a un hogar. Específicamente es un espacio cerrado, un living. Pero si observamos bien la fotografía nos damos cuenta de un exterior. Hay un patio. ¿Cómo era ese patio? ¿Cómo era el exterior de esta casa? Entonces, ahora ustedes, seleccionando su fotografía, identifiquen. ¿Es un espacio abierto o cerrado? Observen bien su fotografía y léanla. Vean, ¿nos da un exterior? ¿Es una fotografía interior? ¿Dónde se encuentran los personajes de su fotografía? Y comencemos a fabular en un espacio. Creemos un contenedor para nuestros personajes y para la futura obra dramática. ¿Qué pregunta responde al tiempo? ¿Cuándo sucede la acción? Y además, ¿cómo avanza la acción durante la obra dramática? Es importante que identifiquemos 2 tipos de tiempo dentro de la obra. Uno es el tiempo de la escena. Por ejemplo, tenemos una escena que está sucediendo dentro de una cena familiar y es la discusión dentro de una mesa con la familia. Ese es un tiempo. Pero también tenemos el tiempo de la obra. Ese momento, esa discusión en la cena familiar responde a una obra completa. Y ahí podemos generar saltos temporales, que es el tiempo de la obra. La obra está compuesta por diferentes momentos, diferentes temporalidades. Y ahora es donde podemos volver al inicio, cuando estábamos hablando sobre la estructura dramática. Recuerdan que tenían inicio, nudo y desenlace. Podemos jugar con ellos. El tiempo nos permite, por ejemplo, comenzar con una obra, con el final de la obra
en retrospectiva. Generar también elipsis temporales. Nuestro personaje puede tener un sueño, un anhelo, y entonces evocar ese anhelo, ir hacia esa temporalidad, hacer aparecer el futuro del personaje. Podemos también hacer lo mismo con el pasado, traer ese pasado a la escena. El tiempo nos permite hacer aparecer otros tipos de espacio. Por eso el tiempo está ligado directamente con el espacio. Entonces, tenemos el tiempo, que puede ser lineal o con elipsis. Tenemos el tiempo de la escena y a la vez tenemos el tiempo de la obra. Este tiempo de la obra puede ser lineal o pueden ser diferentes momentos. Y ahora podemos identificar en confinamiento cómo ha sido el tiempo. ¿Cómo éramos nosotros al inicio de la cuarentena y del encierro? ¿Y cómo somos hoy? ¿Cómo hemos ido cambiando cada uno de los meses? Al inicio tal vez estábamos desesperados porque no sabíamos bien cómo funcionaba esto y ahora hemos ido entendiendo cómo es el encierro. El tiempo afecta directamente a nuestros personajes, como nos afecta a nosotros. Ahora vamos a acudir a nuestras agendas de años anteriores, a nuestros diarios de vida, donde nosotros escribíamos esas historias cuando éramos pequeños. Yo tengo mi agenda del año 2003 y del año 2005. Y vamos a encontrar acontecimientos en común entre ellas. Por ejemplo, el primer día de clases. ¿Cómo fue el año 2003, mi primer día de clases? Tenía ciertos compañeros, alguna profesora en particular. ¿Cómo fue el año 2005? ¿Se cambiaron algunos compañeros? Yo me cambié de colegio. ¿La profesora era otra? Entonces, tenemos dos temporalidades diferentes. Y vamos a comenzar a escribir qué fue lo que sucedió entre el año 2005 y el año 2003. ¿Qué fue lo que sucedió? Los personajes son aquellos que movilizan la acción dentro de una obra dramática. Tienen objetivos y están en un conflicto. Para la construcción de los personajes tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: los rasgos físicos, psicológicos y sociales. Los rasgos físicos responden a cómo es nuestro personaje. Es importante que los describamos de una manera objetiva y no subjetiva, como si es lindo o feo. No, tenemos que lograr llegar a respuestas como: ¿cuál es la altura de nuestro personaje? ¿Cuál es la expresión de género de nuestro personaje? ¿Es alto? ¿Es flaco? ¿Es gordo? ¿Es rubio? Etcétera. Poder describirlo de la manera más objetiva posible. Luego tenemos los aspectos psíquicos. Y estos responden a cómo nuestro personaje se ve a sí mismo. ¿Es un personaje introvertido? ¿Es un personaje extrovertido? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ven los otros personajes a nuestro personaje? Y vamos desarrollando sus características psíquicas. Luego tenemos las características sociales. Estas responden a si nuestro personaje trabaja, está conforme con su trabajo o estudia, cómo le van los estudios. Y a partir de esas tres características, físicas, sociales y psíquicas, comenzamos a armar y a construir nuestro personaje. Ahora
vamos a acudir a fotografías que encontremos en nuestro estado de confinamiento. Vamos a ir al álbum de fotos y nuevamente encontrar y reconocer alguna fotografía donde encontremos un personaje. Un personaje que nos llame la atención y que creamos que podamos comenzar a describir y encontrar las características físicas, psicológicas y sociales. Por ejemplo, aquí tengo dos niñas en su primer día del jardín. Comenzamos a escribir sus características físicas, cómo es el personaje a partir de lo que nos entrega la fotografía. Leemos la fotografía. Comenzamos también a describir características psíquicas. Era una persona alegre, triste. También podemos fabular a partir de lo que nos entrega la fotografía. Lo que es importante, y se vuelve más interesante los personajes, cuando se contradicen en cómo ellos se ven a sí mismos a cómo lo ve otro personaje. Por ejemplo, nuestro personaje puede creer que es la persona más feliz del mundo, pero en realidad todos los otros personajes lo ven como un personaje muy amargado. Es una persona muy amargada que sufre constantemente. Pero nuestro personaje cree que es el personaje más feliz del mundo. Entonces, comenzamos a contradecir en cómo el personaje principal se ve a sí mismo y los otros lo ven a él. Y a la vez podemos construir sus características sociales. Eran personajes que estaban en el jardín. ¿Le gustaba ir al jardín a nuestro personaje? ¿Tenía buena relación con las profesoras, con sus compañeros de curso, etcétera? Y ahora les toca a ustedes. A partir de la fotografía que encuentren en su casa, identifiquen el personaje y sus características. ¿Qué es el conflicto? Bueno, son dos fuerzas que se oponen. Los conflictos pueden ser entre personajes. ¿Recuerdan que cada personaje tiene un objetivo? Bien. Cuando tenemos un conflicto entre dos personajes, ambos quieren un mismo objetivo, pero ambos, personaje A y personaje B, tienen ideologías diferentes, éticas, morales diferentes para conseguir su objetivo. Y ahí es cuando surge el conflicto. Cuando los dos personajes quieren alcanzar algo, puede ser a otro personaje o puede ser que tengan un deseo, una casa, por ejemplo, y ambos quieran acceder a ella de manera diferente, pero tienen un objetivo en común. Otro tipo de conflicto es del personaje con el espacio. Cuando un personaje llega a un espacio y el espacio comienza a ser su conflicto. Por ejemplo, la invasión de un espacio de una casa, la misma casa, por gente que no vive ahí y está habitada por sus dueños. Ahí vemos un conflicto donde el espacio comienza a ser el conflicto con los personajes. Y otro tipo de conflicto es del personaje consigo mismo. Este lo vemos habitualmente en los monólogos cuando tenemos a un solo personaje que está conflictuado tanto con su existencia, con sus construcciones sociales. También puede estar conflictuado con el espacio, pero es solo el personaje consigo mismo. Es importante que nuestro conflicto sea lo suficientemente fuerte para poder alcanzar y poder desarrollar nuestra obra. Ya que normalmente cuando estamos escribiendo una obra y el conflicto es débil, tiende a resolverse rápido. Entonces, lo que es importante es que ambas fuerzas tengan la misma intensidad. La misma intensidad
para poder alcanzar el objetivo que desean y así poder desarrollar de mejor manera nuestra obra. Ahora, a partir de todo el material que hemos recopilado hasta ahora, vamos a poner el conflicto. Entonces, acudimos a nuestro espacio, nuestra temporalidad y nuestro personaje ya identificados. En mi caso tengo la temporalidad, el año 2003, el espacio, una casa de campo, y el personaje, el primer día de clases de un niño, ¿cierto? Bien, ahora pienso, ¿qué tipo de conflicto quiero ponerle? ¿Del personaje consigo mismo? ¿Del personaje con otro personaje? ¿O del personaje con el espacio? En este caso, le pondré con otro personaje y haré aparecer a la madre. La madre en el primer día de clases en la casa de campo con este niño. Y resulta que el niño no quiere ir al colegio. ¿Por qué no quiere ir al colegio? Y la madre sí quiere que vaya porque tiene que ir a trabajar. Y no puede dejarlo solo porque es pequeño. Entonces, nuestro niño, ¿qué va a hacer para no ir al colegio? Puede hacerse el enfermo, puede haber roto todos sus cuadernos, puede haber perdido la mochila, rompió el uniforme. Nuestro personaje comienza a hacer cosas para alcanzar su objetivo. Y el otro personaje, el personaje B, que también quiere que el niño vaya al colegio, ¿cierto? Va a comenzar a hacer cosas para que esto suceda. Mientras va avanzando la obra, el personaje, el niño, va a ir diciendo qué es lo que realmente le pasa. En este caso, el niño no quiere ir a clases porque en el colegio sufre de mucho abuso. Sus compañeros lo molestan mucho y las profesoras no hacen nada. Entonces la madre, ya en el desenlace, toma una decisión. Cambiar al niño. El niño va a un nuevo colegio, el conflicto que teníamos se resuelve, ambos tenían un objetivo en común y se alcanza una nueva normalidad, una nueva estabilidad entre los personajes. Pasamos por un inicio de presentación de personaje, un desarrollo y un desenlace. Ahora que ya hemos conocido la estructura dramática, es importante reconocer que no es una fórmula para poder hacer una obra, sino que al contrario, acudimos a ella cuando ya no sepamos bien qué hacer. Pero lo importante es tu voz, cómo tú quieres llevar la obra. La estructura nos da una base, una forma, un camino a seguir. Pero cómo tú quieres desarrollarlo es lo importante. Tal vez cuando estoy escribiendo la obra me doy cuenta de que no puedo hacer avanzar más a los personajes y resulta que era el conflicto. Acudo a la estructura dramática para ver qué es lo que me está fallando en el momento de escribir. O tal vez no conozco bien a los personajes, no los he desarrollado lo suficiente. O es el espacio. O pienso, ¿qué temporalidad quiero ocupar? ¿Quiero hacer una obra lineal? ¿Quiero ocupar elipsis temporales? ¿Cómo quiero ocupar el tiempo en la obra? Entonces, acudo a la estructura, pero lo importante es tu voz. Y actualmente, a partir de tomar todas las posibilidades que el estado de confinamiento nos da, ya que estamos en un espacio determinado, con ciertas temporalidades que ya hemos vivido, habitando un espacio con otros personajes, encontrando también posibilidades creativas dentro de nuestros archivos, de nuestras fotografías, nuestros videos familiares, tomamos el estado de confinamiento como una posibilidad creativa. Surge la dramaturgia en el encierro. El confinamiento como una posibilidad creativa. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.